mal, marque lo que marque, va a seguir dando mal, porque tiene baja actividad específica. Ahora, pero ustedes recuerdan cómo es la distribución de la ciprofloxacina. Con el MP se dan a cuenta enseguida que no, cuando ven la imagen, que no sirve, porque en vez de ver hueso van a ver hígado, estómago. Eso no puede pasar en un esteromosis. Ahora, en la ciprofloxacina, ¿ustedes qué veían? Que lo vimos en clase. ¿Qué distribución van a ver con el infectón en todo el cuerpo? Va a pasar lo mismo, ¿no? Va a marcar mal, va a tener, si yo uso la misma ilusión, va a tener los mismos excesos de tecneselide, exceso de tenesogloide. Ahora, es más difícil darse cuenta con la ciprofloxacina porque, si ustedes recuerdan, supongo que no se acuerdan, porque no me dicen nada, la ciprofloxacina va al hígado. Entonces, el hígado puede llegar a confundir. Ustedes van a pensar que está bien marcado, pero lo que no le va a confundir es que va a haber estómago. Y eso no puede pasar con la ciprofloxacina, ni tampoco tiroides. Se puede haber un poco, pero si hay mucho, claramente es porque hay exceso de tensión libre. Bueno, entonces tienen que empezar ya a unir todo lo que vimos, porque si no, no pueden resolver estos ejercicios. Es como que uno habla en un idioma, y, aunque sean sencillos, tienen que empezar a hablar en ese idioma. Entonces, la pregunta acá relevante es, ¿qué podíamos haber hecho para evitar eso? O una vez que ya sabemos que está ese problema, porque ya marcamos mal un radiofármaco, ¿qué tenemos que hacer para marcar los siguientes radiofármacos durante el día? Ahí, eso sí me pueden decir. Si yo ya sé que dio mal el MDP, ¿qué tengo que hacer? ¿Eh? ¿Qué se puede hacer? Hacerle un control de calidad. A ver, pensemos. Yo marqué, ¿no? Con esta ilusión. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bueno, yo marqué, inyecté. Barrí y me dio mal el MDP. Pero a media mañana tengo que preparar ciprofloxacina y ya sé que me dio mal. Y ya sé que el problema fue la ilusión, porque lo hice acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y pedir otro generador, no sé. Pero... El ¿Por qué huir, pedir, ¿por qué normalmente. pedir otro generador? ¿Y porque ese no tenía como 96 horas? Y entonces, a ver, El Volvemos a huir. huir. y claro, ¿cómo vas a pedir otro Y generador? bueno, porque ese ya no sirve. No, error grave. O sea, el problema fue que tardaste mucho en el huir, no que el generador no sirve. O sea, tenés Porque, mucho claro, tecnesio, sí. tenés mucho tecnesio en 99 porque tardaste mucho en el huir, no porque no sirve. ¿Entendés? Sí, 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 sí. Si vos después tardás, no sé, 5 horas o no sé, 2 horas en el huir, no vas a tener casi nada de esto, no vas a dar tiempo. Ojo con eso, ¿eh? Sí, sí, profe, perdón. Me expresé mal. No entendiste, me parece. Igual, está bien, igual vos por lo menos respondiste, el resto Bueno, se está quedaron todo. mudos. Por eso, nada, sí, bueno, por eso las clases virtuales no sirven absolutamente para nada, porque no participan, o sea, si participaran serviría mucho más, pero
no sirve así. Pero bueno, por el día sí, obviamente se tiene que hacer virtual, pero es para que vean que realmente no sirve absolutamente para nada, sobre todo con este tipo de ejercicios. Recuerden que acá lo que importa son los conceptos. La causa de que haya marcado mal es porque pasó mucho tiempo. Y al pasar mucho tiempo se formó mucho tecnecio 99 estable. Porque el molibdeno, a medida que decae, llega a un pico de tecnecio 99 metastable, pero después el metastable también empieza a decaer, después de las 24 horas. Por eso que tiene esta curvita. Entonces, por las dos vías se va generando tecnecio estable. Entonces la ilusión termina con mucho tecnecio estable. De hecho, tiene más tecnecio estable que el tecnecio metastable. Esto no se lo tienen que aprender de memoria, sino que tienen que razonarlo. O sea, la Sí, actividad yo no sé específica... por qué me quedé como A que era de ver. segunda semana. No sé, No, de lo que me igual, contaste, bueno, pero no, pero vos fíjate, pero mirá este dato. Sí. Fíjate cuánto lo viste, 753 minicurí. Sí, no, un montón. Entonces, claro, no puedes pedir otro. Tenés que arreglarte con eso. Bueno, sí, obvio. ¿Entendés? Pero no, está bien, hiciste el intento, está bueno. Bueno, Entonces, es lo que hay, pero está perfecto, ¿no? Está perfecto. Pero está bueno porque sirve de disparador para que pensemos, o sea, lo más probable es que todos hayan tenido la misma duda. Entonces, esa actividad específica, no lo estudian de memoria, de vuelta, actividad específica significa que la relación entre tecnecio 99 metastable, que es el que me sirve, ¿sí? Está bajando, o sea, en la solución de ilusión, ¿sí? Yo tengo más, vamos a tener dos cosas, básicamente, tecnecio 99 metastable y tecnecio estable. El molibdeno, si funciona bien el generador, no tiene que haber, o sea, recuerden por el control de calidad, que sería mínimo. Si la actividad específica baja, quiere decir que este es muy superior al otro. Entonces me va a interferir acá. Pero eso se soluciona sencillo, o sea, vuelve a eluir. ¿Entienden? Cuando yo hago una ilusión más corta, esto va a disminuir. Predomina este, porque es la fase de crecimiento del generador. Es cuando el generador crece. Y ahí es la mayoría de esto. Recuerden eso. Bueno, entonces, si yo tengo que volver a... Yo ya sé que dio mal esa ilusión. Y dio mal, lo más probable es porque haya... O sea, y la evidencia que tengo es que dejé pasar mucho tiemp antes de eluir. Entonces, lo más probable es que haya pasado eso. Después recuerden, tienen que hacer los controles de calidad. Por ejemplo, la cantidad de molibdeno presente, eso lo pueden hacer el pH. Bueno, todo lo que pueden hacer a mano de controlar, lo hacen. ¿Sí? Y si eso dio bien, con más razón, lo que falló acá es que tardó mucho en eluir. Lo que sí no pueden controlar, por ejemplo, es la cantidad de lúmina, porque eso requiere un test que es bastante caro y que no lo van a tener ustedes. Pero bueno, la cantidad de lúmina puede ser muy grande si el generador es viejo. No pareciera ser este caso, porque si ilusión 735 no va a ser. ¿Sí? Entonces, claramente es porque hay este exceso de tecnecio 99. Bueno, entonces, como ustedes ya saben que lo más probable metieron la pata es porque pasaron muchos días, y nosotros ya sabemos eso, o sea, es algo que en la jerga se conoce, que no es recomendable dejar pasar mucho tiempo un generador sin eluir. Entonces, claro, si van a marcar un radiofármaco, sabiendo que pasó esto, bueno, lo siguiente que tienen que hacer es volver a eluir, ¿sí? Ahí se van a encontrar con un problema. O sea, si van a hacer una segunda elusión a media mañana, ¿cuál es el problema que se pueden encontrar?
Poca actividad. Claro, que por ahí no alcance lo que... ¿sí? Entonces lo que tienen que hacer es calcular cuánto van a sacar y si alcanza. Entonces con eso pueden planificar, pueden decir, bueno, decirle al paciente que venga más tarde, qué sé yo. ¿Entienden? Pero claramente en el punto 3 lo que tienen que hacer es volver a marcar. Perdón, volver a eluir. Una ilusión con menos crecimiento. ¿Sí? Entonces en el punto 3 es volver a eluir con menor crecimiento, claramente. Y chequeando que esa actividad obviamente alcanza. Ahora, ¿cómo hacemos para evitar todo esto? Para que esto no pase de nuevo. ¿Qué se les ocurre? No sé, ir el feriado y el huir. Bueno, esa es una. O sea, por ejemplo, a veces se pide eso, a que, no sé, el que vive cerca, ¿sí? Vaya al feriado, bueno, pasa 5 minutos, lo hice, entonces al otro día ya tenés la ilusión fresca porque pasaron 24 horas nomás. Eso está bueno. Y otra cosa, por ahí si no tenés nadie que vaya, ¿qué puedes hacer? No es tan difícil, no sean rebuscados. Sabés que nadie puede ir en esos 4 días. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué podés hacer? Vos ya sabés que por calendario hay un feriado, así que podés manejarte con eso. Y no sé, citas a los pacientes más tarde y el huir 2 veces. Bueno, por No ejemplo, sé. claro, lo que vos podés hacer ya es planificar, ¿entendés? O sea, Claro. ya sabés que con esa ilusión no podés contar. Es eso. O también el dato que yo, eso ya es más dato que le voy a tirar, es que en realidad estas ilusiones pueden ser muy malas, pero para fármacos muy delicados, como por ejemplo estudios de cerebro, ¿sí? Para otros estudios, como por ejemplo el centellograma óseo, lo más probable que funcione, ¿eh? A pesar de que el ejercicio está con MDP. Pero lo que tienen que evitar sí o sí es que haya estudios con fármacos muy delicados como el cerebro. Puede llegar a dar también problemas incluso con el MIDI, ¿eh? No le digo que va a salir mal, pero puede salir, sí, con un poco de coloide. Pero bueno, la solución sería esa, o sea, planificar. Es eso lo que requiere el ejercicio. Porque además no es que es un imprevisto, sino que ya sabés que va a haber un feriado, ya sabés que va a pasar mucho tiempo el generador sin el huir, por lo tanto vos ya sabés que pueden pasar estos problemas. Bueno, muy bien. Esta parte es como muy rebuscada, pero se la voy a explicar. Por una cuestión de que no es que lo tengan que resolver, sino que justamente trata de esos trucos que siempre te pasan, que no tienen ningún pies ni cabeza. O sea, ustedes siempre tienen que basarse en la evidencia científica, ¿sí? No importa, porque siempre les va a pasar de que entran a un lugar y bueno, siempre hay uno que tiene mucha experiencia y le pasa el truco, pero no es probable que ese truco que le está pasando no tiene, el mismo que le está pasando el truco no conoce los fundamentos, entonces tiene que desconfiar. Acá dice, un técnico amigo con muchos años en la medicina nuclear le pasa un pequeño secreto al oficio para corregir este problema, el DMCA liofilizado. La solución consiste en reconstituir un vial de DMCA, o sea, diluye un vial de DEMSA, ¿sí? Y agrega una alícuota, sí, al radiofármaco que marcó mal, en este caso el MDP. Ese MDP que marcó mal, él agrega el DEMSA, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la hipótesis que se encuentra detrás de los consejos del técnico amigo? ¿Cómo es que este truco lograría solucionar la captación hepática? O sea, hizo todo mal el tipo acá, o sea, se le erró en todo, pero ¿qué está suponiendo? ¿Qué está tratando de hacer?
No sé si se dan cuenta, yo sé que es difícil, pero me había parecido a lo que yo les contaba con el agregado externo de crudo estañoso. Yo tenía acá la ciprofloxacina, ¿no? Que había marcado mal. Y acá lo que hacen es disolver DMSA. ¿Y a dónde iba el DMSA? ¿Se acuerdan? ¿Para qué usaba? Con el centellograma. ¿Qué se te llama? Renal. Renal. Bueno, entonces, el DMSA lo diluyen en solución fisiológica, entonces está frío y lo ponen acá, a la cipro que marcó mal. ¿Cuál es, digamos, lo que ellos están pensando hacer? Yo sé que es difícil, pero por ahí se dan cuenta. Si está frío es como que quieren que se una algo, ¿no? ¿No se les ocurre? No, profe. Bueno, ustedes tienen que pensar que acá lo que sucedió es que si ven hígado y si ven estómago, ¿qué pasó? Acá. Perdón, no era ciprofloxacina, era MDP. Porque es la original. Perdón. Acá. Esto es. DMSA. Esto es DMSA free, ¿no? Digamos es lo mismo, pero no importa. En esta marcación, ¿tengo solamente tecnesio MDP? No, tengo otras cosas, ¿no? ¿Qué tenía? Tecnesio libre, ¿no? Y tecnesio coloide, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y en alto grado, porque por eso veo las imágenes inespecíficas. Bueno, la idea es que venga el DMCA frío, o sea, estoy agregando ligando. Eso es. ¿Entienden? Entonces, si estoy agregando ligando, ¿qué quiero hacer? Y que se una al tecnesio. Muy bien. Él quiere secuestrar el tecnesio libre con el DMCA y mandarlo, por ejemplo, va a ir al riñón. ¿Entendés? Y entonces él piensa, ¿sí? Que ahora, digamos, después, digamos, la imagen va a tener menos tecnesio libre. ¿Entendés? Eso es lo que él piensa. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Está bien, el problema es que acá el problema, vamos a ver qué dice el problema. Le paso un pequeño secreto. Para corregir el problema, el DMCA liofilizado. La solución consiste en reconstituir un vial de DEMSA con solución fisiológica, agregar un pequeño volumen a radiofármaco que haya marcado mal, dejar en reposo y santo remedio. Eso sí, tendría que inyectar un poquito más de 30 miligramos para que parte de la actividad se le iría por el riñón.
Está bien. El tema es que acá, con suerte, con un poquito de suerte estaría secuestrando el tengnesio libre, pero ¿qué le falta todavía? ¿Secuestrar qué? Yo, en mi fármaco que marcó mal, que puede ser el tecnesio MDP, tengo un poquito de tecnesio MDP, no lo suficiente, tengo tecnesio libre, que supuestamente lo puedo secuestrar con el DMCA, y después tengo el tecnesio coloide. Entonces, con esto, si me sale bien, estoy disminuyendo la captación de estómago. Pero ¿qué me queda todavía? Tecnesio frío, no queda. No, ¿qué me queda? El Acá, tecnesio coloide. tecnesio coloide. Este no se puede unir ya al DEMSA. ¿Entienden? Porque las especies reducidas de tecnesio, que es el tecnesio O2 y el tecnesio, ¿sí?, mixtos con estaño, esto una vez que se reduce ya no se une a nada. ¿Estamos? Entonces no va a funcionar eso. Lo que quería hacer el problema era agregar ligando, pero no el ligando original, no el MDP, sino un ligando que me secuestre si el tengnesio libre y el tengnesio coloide para poder eliminarlo. ¿Entienden? Eso es lo que quería hacer. Pero bueno, podría funcionar con el tengnesio libre, porque el ligando, recuerden, el liofilizado tiene el ligando de cloruro estañoso. Entonces podría llegar a secuestrar el tengnesio libre. Y después, pero no puede secuestrar el tengnesio coloide. El tengnesio coloide, una vez que se forma, es muy estable. ¿Se entendió? ¿Me siguieron? ¿Sí o no? Profe, entonces para el tecnesio coloide ya no habría ningún truco o nada, quedaría No, ahí. no. Ok. Y lo más probable es que tampoco logres secuestrar al tecnesio libre. O sea, o si lo secuestres, también vas a generar coloide, porque se va a ir reduciendo. O sea, ¿cuál es la moraleja de este ejercicio? Esto sí es importante. Si no lo entendieron, no importa. Pero lo que importa acá de este ejercicio es lo siguiente. Lo que importa es lo que hagan durante la marcación. O sea, la marcación es una reacción en un sentido. O sea, una vez que ya la hacen, porque la reacción es rápida, una vez que la realizan, después ya no la pueden mejorar. A eso es lo que voy. ¿Entienden? Sí, sí, se entiende. Entonces, marco MDP, lo tengo que marcar bien. Después yo no le puedo agregar tecnesio. ¿Qué pasa si yo, bueno, marco MDP, ¿no? Marco MDP. Digo, marqué con poca actividad. ¿Qué pasa si le agrego tecnesio libre? ¿Qué va a pasar? ¿Va a volver a reaccionar? No. No, voy a tener tecnesio libre. Si yo marco MDP y no sé, por alguna razón digo, tiene poco cloruro estañoso y le agrego cloruro estañoso externamente, ¿qué va a pasar? ¿Y cómo sabe que tiene poco cloruro estañoso? No sé, porque se me ocurrió, qué sé yo, o porque quiero que rinda más. Digo, bueno, quiero marcarlo con más tecnesio todavía, con mucho más tecnesio del que hice el prospecto. Entonces, yo supongo que lo que está en falta es el cloruro estañoso. Entonces le agrego. ¿Y qué va a pasar ahí? Lo vimos recién. Profe, ¿no eran los problemas de esterilidad No, y cantidad? y aparte cuando agrego cloruro estañoso por afuera, Mm, cuando agrego cloruro estañoso externo, ¿qué problema voy a tener? No, lo de los coloides la mixtos. Claro, formación. forma coloide. Entonces, acá lo que ustedes tienen que saber es que una vez que marcan, ya está. ¿Estamos? No se puede solucionar. Lo que tienen que hacer es controlarlo si tienen la capacidad de controlar. Y si sale mal el control de calidad, se vuelve a marcar. ¿Entienden? Acá no hay truquitos para arreglar lo que se hizo mal. Eso es lo importante.
La reacción, digamos, una vez que agregan el tecnecio al vial, ya estamos. ¿Sí? Eso es lo que tiene que darse. En este caso, lo que ellos querían es, con agregado externo de ligando, es secuestrar el tecnecio libre, pero se estaban olvidando del tecnecio coloide. El tecnecio coloide no hay chance. Una vez que se formó, no hay chance de secuestrarlo. Bueno, entonces en las objeciones a perdón, la hipótesis es que él lo que está pensando es que con el agregado de ligando pueden secuestrar las impurezas. Pero se está olvidando de que a lo sumo podría, el ligando externo, cuando agregas ligando externo, podría a lo sumo, con el mejor de los casos, es secuestrar tecnecio libre, pero no el coloide. Entonces no podría solucionar la captación hepática. Esas son las objeciones que se puede plantear. Que se está olvidando de que el tecnecio coloide, una vez que se forma, es muy estable. No va a reaccionar con otra cosa y va a ir al hígado. Entonces, si yo vuelvo a marcar, ahora voy a marcar la ciprofloxacina que venía más tarde con la misma ilusión, voy a tener el mismo problema. Voy a tener exceso coloide y exceso de tecnecio libre. Y si aplico esta receta, bueno, a lo sumo voy a poder secuestrar el tecnecio libre, pero no el coloide. Entonces voy a seguir teniendo un montón de hígado. Entonces, ¿cómo debía proceder con los pacientes restantes para evitar que se repita este problema? Es lo que vimos anteriormente. Hay que volver a eludir con una ilusión de menor crecimiento, porque nosotros dedujimos que el problema estuvo, que se tardó mucho en eludir el generador, más precisamente más de 72 horas de crecimiento, y eso me generó una baja actividad específica del tecnecio 99 metastasa. Bueno, ¿quedó claro? ¿Eh? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces vamos al problema 2. Este es un poco más sencillo. Las imágenes se obtenían, pero fíjense que necesitan conocer la distribución del fármaco para poder seguir todo el ejercicio. Las imágenes se obtenían con tecnecio están dando un fondo inespecífico muy alto que compromete el diagnóstico. Este fondo se ve en hígado, riñón y tiroides y tiene la característica de ser muy difuso. Como consecuencia, el técnico del servicio realiza el siguiente reclamo, o sea, reclamó a la empresa. El kit es Stamib y lote tanto, de laboratorio tanto, fue marcado 100 milicurie de tecnecio en el fluido fresco, que provenía de un generador con 18 horas de crecimiento. Ustedes fíjense, cuando leen estos datos están para que ustedes vean que las condiciones de marcación, fíjense, eluyen. Es un eluido fresco, ¿sí? Y le dicen aparte cuántas horas de crecimiento, 18 horas de crecimiento. Y le dicen la cantidad de actividad, 100 milicurie. Y después las condiciones de marcación a 100 grados durante media hora. Así que, ¿ven algún problema acá acerca de las condiciones de marcación del MIBI? En la primera frase. ¿Hay algo mal ahí? ¿Se cometió algún error de procedimiento? Por ejemplo, la actividad es mucha para el MIBI, 100 milicurie, o está bien. Qué silencio, ¿no?
Profe, creo que está bien. Está bien, fíjense que la actividad no es excesiva, el MIDI se puede marcar con mucho. Recuerden que nosotros marcamos con 300, con 500 milicurie, no sé, lo que fueron al CEMIC, no sé si lo vieron. La marcación, si lo vieron, también es, y lo aplicamos también en las clases, es a 100 grados durante 20 minutos, 30 minutos. Y después el generador es un hervido fresco, porque tiene 18 horas de crecimiento, así que no hay ningún problema en las condiciones de marcación. No obstante, a pesar de que el radiofármaco fue preparado según las especificaciones del fabricante, las imágenes de captación cardíaca no alcanzan a contrastar debido a un alto y difuso fondo, que provenía especialmente del hígado, riñón, vejiga y tiroides. Todas las exploraciones cardíacas esta mañana debieron ser programadas para la semana siguiente. O sea, la imagen era muy mala, tenía mucho fondo. Entonces dice, se solicita al laboratorio Maricros que se certifique mejor la calidad de esos fármacos. Cambie los kits de Stamivir por otro en buenas condiciones, que se haga responsable del lucro cesante que le provocó al servicio. ¿Sí? Él se queja que hay mucha captación en el hígado. Entonces, ¿cuál es la suposición del técnico acerca de lo que causó el bajo contraste en las imágenes cardíacas? Profe, cuando vemos que marca hígado, ¿tenemos que pensar siempre en coloides o hay alguna otra posibilidad? Bueno, justamente, tratándose del MIBI, ¿qué otra posibilidad puede ser? Lo hablamos cuando hablamos del MIBI. Lo primero que les dije. ¿A dónde va el MIBI? Al hígado. Entonces, Entonces no aplica en este caso. claro, o sea, lo que ustedes tienen que tener cuidado es que no sea la captación normal del MIBI. Es difícil diferenciar en principio solo por la imagen si es por exceso coloide, ¿entendés? Porque naturalmente va al hígado. ¿Y a dónde más va naturalmente el MIBI? Aparte del miocardio, que lo vimos un montón. Es lo primero que vimos. Para tiroides. No, antes que la paratiroides solamente se ve en qué casos. Mm, ¿Cuando es sana o cuando es patológica? No, cuando es patológico. Eso hicimos mucho hincapié. Pero ¿qué es lo que sí o sí se ve? Las tiroides. Las tiroides. Entonces, naturalmente van a haber tiroides, van a haber hígado, y van a haber intestino y un poco de riñón. Así que acá hay algo que no cierra en este problema, ¿entienden? Lo que sí no está bien que haya mucho fondo. ¿Eh? Bueno, entonces vamos a ver por qué hay tanto fondo. Pero, ¿se entiende acá por qué hay que conocer la distribución normal de un fármaco? Porque entonces van a empezar a sospechar de todos los fármacos. No. Si ustedes ya saben que tiene que ir al hígado, bueno, el tema es cuánto. ¿Sí? Y el tema es que vaya al miocardio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, a eso apunta el problema, es que ustedes conozcan la distribución del fármaco. Y acá le hace preguntas, en realidad teóricas, ¿no? Pero la primera es, ¿cuál es la suposición del técnico acerca de lo que causó el bajo contraste en las imágenes? Él está suponiendo de que hay exceso de coloide, porque se está quejando que hay mucho fondo en el hígado. Estas son preguntas conceptuales. ¿A qué subgrupo de la marcación le adjudica la captación específica del hígado? Bueno, ¿a qué subproducto le adjudicamos? Al coloide. Bien. ¿Y a qué subproducto de la marcación le adjudica la captación específica en tiroides? ¿A qué puede Al, deberse al al tecnecio libre. tecnecio libre? Bueno, entonces él piensa que hay, perdón, él piensa que hay tecnecio coloide y tecnecio libre, ¿sí? Porque se está quejando la tiroides del hígado. Pero ustedes ya saben que eso es normal, que vaya bastante va a la tiroides y bastante va al hígado. ¿Entienden la inconsistencia? Como que yo lo llamo, ustedes son del laboratorio y yo lo llamo, che, el MIBI tiene tiroides e hígado. ¿Ustedes qué van a decir? Si son del Normal. laboratorio. Claro, es normal, o sea, se me van a reír en la cara, básicamente. Se me van a decir, y sí, claro, obvio. El MIBI va a la tiroides y al hígado.
Entonces dice, a pesar de encontrar cierta inconsistencia en el reclamo del técnico, encontrar el dato adicional de que el lote Sestami no recibió otro reclamo por parte de los clientes, el laboratorio accede a reponer el fármaco. Pero sigue persistiendo el problema del fondo. Entonces, el doctor no tiene por qué haber un gran fondo. Podría haber muchos fondos si, por ejemplo, adquieren el paciente muy rápido. Hay veces que el paciente lo adquieren apenas termina la ergometría y eso puede generar un alto fondo, porque todavía no se distribuyó. Se fijó bien al miocardio, pero hay mucho fondo circulante. Pero bueno, las inconsistencias, la principal inconsistencia es que naturalmente el MIGI va a ir a la tiroides y al hígado. Doctor Casa le solicita al técnico que le permita ver las imágenes. Entonces, ve, digamos, el carácter difuso del artefacto. Por el contrario, hecho le dispara una hipótesis. Entonces empieza a pensar en algo. En el cuarto caliente observa que no hay blindaje para el vial generador. Y cuando examina el vial del MIBI, nota que la actividad es demasiado alta para haber provenido de 100 milicurie del día anterior. O sea, fue el día después, ¿sí? El día después, si está en necio, eso ya no tiene que dar nada. Sin embargo, tiene un montón de actividad. Y fíjense, acá le dice la solución al problema. El problema no ha sido el kit liofilizado, o sea, no ha sido el liofilizado que está en mal estado, sino que se ha eluido el general al revés. ¿Qué pasaba o qué podía pasar cuando se eluía el general al revés? Ah, se olvidaron, ¿eh? No podías arrastrar las impurezas del... ¿Qué le podías generar a la columna? Se podía desarmar. Y si se desarma, ¿qué pasaba? ¿Qué arrastrabas? Oxígeno. Fíjate. No. En la columna, no, en la columna, alúmina puede ser, pero digamos, el alúmina no genera el fondo. ¿Qué genera el fondo? ¿Qué estaba en la columna? Lo más importante que estaba. Molibdeno. El molibdeno. Entonces, si se desarma la columna, ¿qué pueden llegar a arrastrar? Molibdeno. 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 Entonces, fíjense, porque él ve que no hay blindaje para hacer la ilusión, ¿no? O sea, él está viendo que no hay un blindaje que blinde totalmente la ilusión. Después ve otra cosa. ¿Cómo puede ser que un vial de 100 milicurie del día anterior todavía tenga mucha actividad? Y después, el carácter difuso, si es difuso, está hablando de la penetración septal. ¿Entienden? Y después, en realidad, le da el dato más importante, es que se ha eluido el general al revés. Cuando se eluye el general al revés, si ustedes recuerdan del apunte de Molibdeno, existe la posibilidad de que arrastren, o sea, que desarmen la columna. Entonces van a arrastrar alúmina, sí está bien. O sea, esto puede generar malas marcaciones. Pero no, digamos, mayor irradiación. Pero va a generar mayor irradiación si arrastran molibdeno. Recuerden que por decaimiento el tecnecio el otro día no, ya está totalmente decaído. O sea, se hacen la cuenta, 24 horas no tiene nada de tecnecio. En cambio, el molibdeno tiene 66 horas de vida media. Después, por la alta energía, van a tener penetración septal. Bueno, ¿se entendió? ¿Sí o no? Sí, profe. Parece muy difícil. ¿Por qué? Lo que estoy viendo, profe, es cómo Sí. te das cuenta o sea, en el momento que no es producto de como del radiofármaco, que que la imagen está mal por otra cosa, que ese fondo no es correcto de la distribución.
Habría que ver la imagen, pero Pero eso te lo dice un médico o uno se puede dar no, vos tenés que darte cuenta. Ah, No vamos a poner que el médico no sepa nada, pero lo que el médico sí se va a dar cuenta que no le va a servir la imagen, o sea, ok. porque no la puede procesar, porque no la puede ver. O sea, ustedes te tienen que dar cuenta de lo siguiente. Primero, si están haciendo perfusión miocárdica, es natural que haya hígado y que haya tiroides. La tiroides no te molesta, no interfiere pero el hígado sí, porque se pega al corazón. Entonces, por eso le tienen que hacer comer algo con grasa. ¿Sí? Pero más allá de la patología del paciente, el corazón se tiene que ver, o sea, y se tiene que ver bien. O sea, si ya hay muy baja captación, si la relación hay muchos fotones de que vienen del hígado y muy poquito del corazón, ¿eh? Y encima eso con el tiempo no se corrige, no lava, porque hay algunos pacientes que va a tardar más en lavar el hígado, y si hacen dipiriamol o butamina también, pero con el tiempo igualmente tienen que lavar. Y el corazón se tiene que ver, tiene un buen contraste entre el corazón y el mediastino y el corazón y entre el hígado. Pero si ese contraste es muy, muy bajo, es un problema de marcación. Y después, si tenés penetración septal, en realidad vas a ver como una especie de muy borroneada la imagen. Porque recuerden que cuando tiene penetración septal es como que yo creo que le mostré a las chicas cuando fueron al ROFO, cuando adquirimos, había una paciente con, pero no sé si están acá, una paciente que le habíamos hecho un citellograma de tiroides con tecnesio, pero tenía todavía un resto de yodo. Entonces, cuando poníamos la ventana del yodo, sí, la ventana del yodo con el colimor de baja energía, con el que se estaba adquiriendo, entonces no se veía la tiroides, se veía toda una cosa difuminada. La penetración septal se ve como algo muy difuminado, porque justamente no puede discriminar los fotones de dónde viene el sistema. Entonces, como, incluso se puede ver como un artefacto estrella cuando tenés muchísimo, pero si no, se ve todo como una cosa totalmente difusa, muy borroneado. Sí, entonces ustedes tienen que conocer bien la distribución del fármaco y si el órgano que tienen que ver, se tiene que ver con una muy buena relación de fondo-órgano. O sea, no puede ser difusa la captación del miocardio, ¿me entienden? Eso es lo que les va a darse cuenta que marcó bien. Puede haber interferencia del hígado, está bien, del intestino, pero aún así el miocardio se tiene que ver bien. ¿Sí? No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, ¿Más o? más. Pero, por ejemplo, en este caso que era de lo de la tiroides y el hígado, Sí. si naturalmente, o sea, normalmente hay distribución. Sí, tiene que haber. O sea, si Claro, vos le enfocás el cuello, vas a ver siempre tiroides. Salvo que se le haya sacado, pero no. Lo vas claro, a pero ver. acá en el problema no era que se veía porque estaba mal la marcación. Él pensaba. Ah, está bien. O sea, el problema apunta a que el técnico es medio ignorante, entonces se queja porque no es ignorante, sino es Está que, como yo. bueno, en realidad es ignorante, pero se da cuenta que hay mucho fondo. El problema Claro, es que hay mucho fondo ok, y él piensa es porque hay mucho coloide y porque hay tecnesio libre, pero no es por eso, es porque en realidad hay molideno. ok. Darle alimentos con grasa, o sea, disminuye también el fondo, ¿no? No, disminuye la captación hepática, pero en este caso el fondo no te lo va a mejorar porque tiene molideno. Claro, a eso iba. O sea, ¿Entendés? supongamos Entonces, que el a la problema de persona. él es que interpretó mal cuál era la fuente, y el otro problema más grave es que en realidad hizo mal el procedimiento de ilusión y no controló la ilusión. No, obviamente, pero a lo que voy es, supongamos que, no sé, al paciente al momento de hacerle las imágenes, no sé, no le Ujú. dieron de comer alimento graso, hubiese dado fondo, un poco más de fondo No, no es el que es hígado. fondo, porque ustedes por ahí lo que tienen que no confundir es fondo con captación Ah, ok, ok. específica o captación que no es la captación del órgano de interés. A ver si tengo, por ahí tendría que tener una imagen de un libro.
Vamos a ver. Profe, entonces el procedimiento está mal desde la ilusión, ¿verdad? Y también No controló la ilusión. no controló. Y también se puede sospechar que arrastró molibdeno, por eso existe el fondo en las imágenes. Sospechar no, te lo está diciendo acá. Va, sí, en realidad sí sospechar, perdón, porque él dice que los hechos es que se diluyó el general al revés. Entonces, claramente la principal hipótesis es que se arrastró de molibdeno. Molibdeno. Y eso nos causó la Porque imagen él, difusa. porque él lo que está diciendo es un fondo difuso. El Difuso, fondo exacto. difuso viene de la penetración septal, ¿sí? Usted no tiene que confundir el fondo, o sea, el fondo es la captación que está en circulante, o sea, que está en la circulación y que no va al órgano target, ¿sí? Ok. ¿Entienden? Eso es el fondo. Y el fondo, si está bien marcado, pero también depende de la condición del paciente, tiene que ser el mínimo posible, ¿sí? Por ejemplo, en un dinámico renal, el fondo es, digamos, lo que está alrededor del riñón, y eso va a ser alto si el paciente tiene insuficiencia renal, va a ser alto, ¿sí? Pero si el paciente no tiene insuficiencia renal y es muy alto ese fondo, quiere decir que hubo algún otro problema, entre ellos la marcación. Y después están los órganos inespecíficos de captación, que son, por ejemplo, los órganos en los cuales se va a eliminar. En este caso, el hígado. En el caso del DTPA también van a ver un poquito de hígado. Eso es normal que vean. Pero en el caso del MIBI, el hígado lo vamos a disminuir con algo graso. Y con el tiempo tiene que disminuir. Entonces, si ahora ustedes ven que no disminuye con el tiempo, bueno, muy probablemente haya mucho exceso de coloide. Porque el coloide se fija muy fuertemente al hígado. Y la penetración septal, en realidad lo que va a hacer es como una especie de fondo que no tiene forma. ¿No lo vieron con Roberto, lo que es la penetración septal? Tengo fotos. No recuerdo. Como que ustedes, esta es la imagen, y ven todo un borroneado. O sea, cuando en realidad, no sé, yo quiero ver la tiroides, y yo le puse iodo 131. El iodo 131 se tiene que hacer con colimador de alta. Si yo le pongo un colimador de baja, no voy a ver toda una cosa así. Con colimador de baja. Porque es todo penetración septal. O sea, demasiada energía para ese colimador. Cuando yo le pongo el colimador de alta, ahí sí, veo la tiroides. ¿Eh? Acá el molibdeno tiene muchos fotones, o sea, mucha variedad de fotones. Entonces, quizás lo que se veía era algo muy difuso, o sea, algo así, pero con mucho fondo, ¿entienden? Muy borroneado. Esto es lo que veía ahí, ¿no? Con un corazón por acá, un hígado por acá y una tiroides acá. Eso. No sé si logro. Sí, se entiende. Entonces, él dice, bueno, tengo hígado, tengo tiroides. Usted le dice, bueno, eso es normal, o sea, lo están escuchando por teléfono, están viendo la imagen. Eso es normal que haya. Porque, por ejemplo, si habría tecnesio libre, ¿qué otra cosa le falta que haya? Y no da lugar a dudas que haya tecnesio libre. ¿Eh? ¿Qué tendría que haber? Si hay tecnesio libre. ¿Qué captación falta? Fundamental. ¿A dónde va el tecnesio libre? Al estómago. Y bueno, pero acá no había estómago. Entonces, si no hay estómago, ya me hace dudar que haya tecnesio libre, ¿entendés? ¿Entendés? Eso me decanta más que es la distribución normal de la tiroides, la distribución normal del MIBI. Entonces, en cambio, si hay tiroides y si hay estómago, bueno, ahí sí que podemos pensar que hay que tenerse libre, pero no hay estómago. Entonces, esto es muy probable que sea por el MIBI. Y el hígado es por el MIBI también. ¿Entienden? ¿Sí? Claro, nunca nos podremos dar cuenta si no iba el chabón a inspeccionar cómo lo habían eludido, cómo lo habían marcado.
No, pero se van a dar cuenta porque van a ver penetración septal. Claro, una tremenda. Lo Tremendo difuso. fondo, o sea, no van a ver la imagen que están acostumbrados a ver del Tecnesio 99. El Tecnesio 99 se ve relativamente bien, no van a ver con un fondo difuso. Entonces, si ustedes quieren comprobar que realmente es así, tienen que tomar la ilusión y ¿qué van a hacer? ¿Qué control van a hacer? ¿Eh? Para comprobar que el problema era el molibdeno. ¿Qué control pueden hacer? El porcentaje de molibdeno en la solución. Claro, vas a hacer el control de molibdeno. Y si no, ¿qué otro control vas a hacer para asegurarte que sea molibdeno? Teníamos que ver vos tenés una solución que sospechás que hay molibdeno. ¿Qué control puedes hacer aparte de hacer el control de molibdeno con el altímetro? Eso te va a decir que tiene mucha actividad, pero no te va a decir que tiene molibdeno. ¿Cómo te aseguras que tiene molibdeno? Con el espectro de energía, creo que. Perfecto. Y eso también lo van a ver con quién. ¿Dónde lo podían haber visto? En el paciente, chicos. El paciente, cuando ven el espectro, ese espectro va a estar alterado. Si hay mucho molibdeno, van a ver el pico de molibdeno. ¿Recuerdan eso? ¿Sí o no? Sí, sí, profe. Bueno, los que fueron al ROFO, yo siempre les decía, vean el espectro del paciente, vean el espectro del paciente. Entonces, una forma de darte cuenta de que tenés un problema con el radionucleido, ¿sí? Es ver el espectro. Si ves el espectro y ves un pico que no tiene nada que ver con el 140, quiere decir que hay otra cosa. Desde acá tendrían que ver uno de los picos del molibdeno, que son superiores al del tecnesio. Entonces, para asegurarse van a hacer el control del molibdeno en el actímetro y van a ver el espectro del molibdeno. Bueno, vamos con el problema 3. Y con este terminamos porque me parece que esto necesita un poco más de... Necesitan repasar un poquito más. Después igual quedan problemas que son más sencillos, que son más de control de calidad y determinar el porcentaje de la pureza radioquímica. Pero están relacionados, digamos. En un servicio de medicina nuclear con un presupuesto muy limitado para comprar kits fríos, se intenta citar la mayor cantidad de pacientes posible para un mismo tipo de estudio, de modo de marcar los kits con la mayor actividad posible. Cuando no logran juntar una cantidad suficiente de pacientes para un determinado estudio, fieles a su espíritu de estirar al máximo el rendimiento de los mismos, reconstituyen el liofilizado con solución fisiológica. Fraccionan, esto está hablando de fraccionamiento. Fraccionan su contenido en 2 o 3 viales estériles evacuados y utilizan solo uno de esos viales y el resto los congelan, a la espera de nuevos pacientes que requieran ese estudio. El técnico de servicio no está muy de acuerdo con esa práctica y procede de esta manera solo para satisfacer la férrea voluntad ahorrativa de los jefes de servicio. Sin embargo, le gustaría juntar evidencia empírica y elaborar una argumentación sólida para demostrarle a sus jefes que no están procediendo convenientemente. Entonces les pregunta, acá lo que están haciendo es fraccionar los fármacos. Entonces lo disuelven con solución fisiológica, no sé, en 3 partes, por ejemplo. Usan una parte hoy y después congelan el resto. Entonces, ¿qué condiciones de conservación y almacenamiento del kit se ven alterados por este método de fraccionamiento? ¿Eh? ¿Qué pueden decir de eso? Claro, lo que estábamos hablando al principio de la clase. Uh-huh.
sea, lo primero que vas a alterar, puede alterar, digamos, la esterilidad, ¿no? O sea, la esterilidad, las condiciones microbiológicas, ¿sí? Y almacenamiento, porque en realidad el almacenamiento no tiene por qué estar congelado y tampoco tiene que almacenarse, primero que no tiene que almacenarse en solución, sino que se tiene que almacenar, digamos, en la condición en la que provino, o sea, en un kit liofilizado y totalmente hermético. Entonces, todo eso lo estás vulnerando. Ya se vulneró el kit porque se abrió el precinto de seguridad, ¿sí? Y eso se tiene que usar. Una vez que se abre, se tiene que usar. Después le están agregando solución fisiológica, que también es estéril, pero igualmente no es totalmente estéril, porque la operación no es totalmente estéril. O sea, ustedes pueden tener todo el cuidado que se puede, pero no es totalmente estéril, porque lo deberían hacer bajo campana, con un equipo especial, etc. Y bueno, eso no lo van a hacer en la mayoría de los servicios de medicina nuclear. Entonces, si no lo usan en el momento, claramente se está rompiendo la cadena de esterilidad y las condiciones de almacenamiento, porque ya lo están hidratando y lo están guardando para congelar. Y después, encima lo tienen que descongelar para usar, con lo cual es peor. Eso, las condiciones microbiológicas son peores. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Se dan cuenta de todo lo que están alterando? Sí. Aún así puede salir bien muchas veces, o sea, de hecho sale bien. Nosotros hacemos eso con el Infofast, ¿sí? O sea, y funciona en el 99% de los casos, porque el Infofast es un caso muy especial, porque está muy en exceso, y aparte es un coloide, entonces no tenemos, digamos, mucho problema si se forma coloide. Pero claramente hay que tener mucho cuidado con las condiciones microbiológicas. ¿Cuáles son los componentes del kit que puedan verse afectados en estas condiciones de fraccionamiento? Y fundamentalmente el ligando y el cloruro estañoso. O sea, porque yo no puedo manejar las cantidades exactas de ligando y de cloruro estañoso o de reductor que va a ir a cada una de las fracciones. Ese es el problema que voy a tener, ¿no? Aparte de las condiciones de conservación. ¿Y qué reacciones indeseadas pueden llegar a ocurrir en estas nuevas condiciones de almacenamiento? ¿Y cómo puede verse afectada la reacción de marcación del radiofármaco en fracciones congeladas si estas reacciones indeseadas ocurren? Bueno, las cosas que pueden llegar a suceder, ¿sí?, con las fracciones es que puedo tener fundamentalmente exceso de tecnecio libre, ¿sí? Porque, o sea, por dos motivos. Eso lo vimos recién. Entonces, en las fracciones, Profe, perdón, pero no se ve completo la pantalla. ahí se ve mejor. Ah, porque no estoy presentando. Tengo que prestar. Ahí. ¿Ahí se ve? Sí, gracias. Tengo las fracciones, ¿no? O sea, por ahí, si yo tengo que fraccionar, lo que me conviene usar primero es la fracción que me quedó, o sea, el frasco original, porque es el más seguro que me va a dar bien. El problema está en que yo no sé la cantidad acá de ligando y reductor que puse. Y encima, para peor, ni siquiera a veces se tiene el cuidado de decir, bueno, si yo encima que lo fraccioné, quiero seguir usando la misma actividad que en cada una de las fracciones, ¿no? O sea, por lo menos hay que tener la delicadeza de usar menos actividad. Bueno, entonces por ahí lo que puede suceder es que tenga poco reductor, entonces voy a tener exceso de tecnecio libre en alguna de las fracciones. En otro lo que puede pasar es que encima, entre tanta operación, ¿sí?, porque alteré la condición de almacenamiento, es que entre un poquito de oxígeno cuando hice este fraccionamiento. Entonces también se me va a oxidar el cloruro estañoso. Voy a tener, por lo tanto,
tecnecio libre. Y la otra posibilidad es que también el cloruro estañoso se hidrolice, con lo cual voy a tener también tecnecio coloide. Así que entre las reacciones no deseadas, puedo tener oxidación del reductor, y también lo que puedo tener es del reductor. Me olvidé lo que voy a decir. Bueno, y una reducción del tecnecio 99 metastable inadecuada, o sea, que forme tecnecio coloides, porque se hidrolizó, ¿sí? Por hidrólisis de la sal. El reductor, a hidrolizarse, porque lo hidraté, lo sobrehidraté, puede reducir al tecnecio, pero forma coloides y eso no se va a unir al ligando. Entonces tengo exceso coloide. Que básicamente son dos reacciones que son muy perjudiciales. Una que se puede oxidar el cloruro estañoso, entonces me da exceso de tecnecio libre, y otra que me puede generar coloides mixtos, porque cuando está sobrehidratado, encima yo lo guardo en solución fisiológica, el cloruro estañoso se hidroliza y forma unos coloides o reduce el tecnecio, y ese tecnecio reducido, si bien está reducido, no está en la valencia que se necesita para unirse al ligando. Entonces forma coloide y no se une al ligando. Esas son las reacciones indeseadas que pueden pasar cuando fracciono, aparte de los problemas microbiológicos que puedo tener. Bueno, ¿cómo puede verse afectada la reacción de marcación del radiofármaco en las fracciones congeladas si estas reacciones indeseadas ocurren? Bueno, se van a verse afectados van a presentar exceso de tecnecio libre y exceso de tecnecio coloide. Bueno, entonces, habitualmente al realizar estudios con radiofármacos marcados a partir de estas fracciones congeladas, se observa que aumenta mucho la captación específica de distintos órganos. Y que además la relación de contraste, esto es lo que dice, esto es lo que estábamos hablando anteriormente. No solamente aparecen órganos que no tienen que aparecer. O sea, yo marco MDP, inyecto MDP y veo hígado, eso está mal. O sea, y veo estómago, también está mal, eso no puede pasar. Pero además voy a tener menos captación, o sea, el aumento de las captaciones específicas se da a expensas de la disminución de la captación específica. O sea, va a captar menos hueso y mientras capta en lugares donde no tiene que captar. Y además, mucho más circulante, porque el tecnecio libre empieza a circular mucho en toda la circulación. Entonces, se ve mucho fondo. Entonces, el contraste y la relación target, o sea, órgano-fondo, disminuye. Por eso ven mucho fondo, que no es el fondo anterior, no es un fondo difuso, porque no es un fondo de penetración septal, es un fondo de los fotones de 140 keV, que no están donde tienen que estar. Y el fondo de radiación se empobrece notablemente. Cuando esto pasa, la solución que aplica en el servicio es reconstituir un kit de cloruro estañoso y agregar una pequeña alícuota de esta solución al estaño al kit congelado. Entonces dice, ¿qué imagen de captación específica sería esperar y observar como consecuencia de esta segunda
práctica. Entonces, lo que quieren hacer acá es lo siguiente. Nosotros teníamos las fracciones. 1, 2 y 3. Ellos lo que quieren hacer para mejorar la marcación es a un vial de cloruro estañoso lo van a disolver con solución fisiológica y lo van a agregar un poquito acá y un poquito acá. ¿Sí? Estas son las fracciones, este es el vial original. ¿Se entiende lo que están haciendo? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, Es para, digamos, dicen, bueno, acá va a estar en defecto, va a ser cloruro estañoso, entonces le agrego cloruro estañoso externamente. Entonces, ¿qué problema va a tener esto? Que lo vimos recién. La hidrólisis de... Estoy agregando externamente cloruro estañoso. ¿Qué problema puede tener entonces? ¿Va a haber exceso de qué? ¿Puede haber exceso de qué? Cuando yo marque estas fracciones. Exceso de coloides, profe. Perfecto. Por hidrólisis, sí, exactamente. Ese es el motivo, pero lo que va a pasar cuando yo agrego externamente cloruro estañoso, y eso se lo graban en la cabeza, agrego externamente, cloruro estañoso, no importa si las fracciones o el vial original, no importa, va a haber exceso de coloides. Porque se va a hidrolizar y aparte yo de vuelta no sé cuánto me está faltando, por lo tanto no sé cuánto le tengo que agregar. Lo más probable es que lo ponga en exceso. Pero estoy haciendo al tuntún sin, digamos, saber exactamente cuánto ni cómo, ¿entienden? Ah, Y entonces, ¿qué captación específica voy a obtener fundamentalmente si le agrego de forma externa cloruro estañoso a las fracciones o al vial original? Eso lo marco, lo inyecto. ¿Qué captación específica me va a traer el agregado externo de cloruro estañoso? del hígado. Hígado, exacto. Mucho hígado. Y siempre a expensas de disminuir la captación en el órgano específico. Bueno, dice, elabore la argumentación con la que el técnico podría disuadir al jefe del servicio sobre seguir realizando esta práctica. O sea, ustedes tienen que elaborar cuál es el argumento. Bueno, el argumento, hay varios argumentos en contra de la fracción. Está el argumento microbiológico, el segundo, que no sabes qué parte del ligando y reductor vaya a cada fracción, no lo puedes controlar, con lo cual puede llegar a dar tensio libre y también coloide. Y el agregado externo genera más coloides. Entonces, esos son los argumentos. O sea, no vas a tener una buena marcación y de hecho lo vas a empeorar con el agregado de cloruro estañoso. Pues el agregado de cloruro estañoso es para secuestrar el tensio libre que se puedan generar en estas fracciones. Pero no, en general, como vos no sabes, no puedes controlar eso, vas a generar más coloides. Y aparte, estás agregando cloruro estañoso hidrolizado. ¿En qué apoyatura empírica podría basar su argumentación? En realidad, esto se debería comprobar con un control de calidad, que son los controles de calidad para controlar la cantidad de especies radioquímica
fase, que serían los problemas que vienen después. Y después, ¿cuáles son las estrategias que no solo le permitían al servicio ahorrar aprovechando al máximo el rendimiento de los kits y el generador, sino también obtener resultados más reproducibles e imágenes de mayor calidad? O sea, si ustedes quieren realmente aprovechar el rendimiento del generador y de los kits, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál es la respuesta? Que está muy relacionada al del primer ejercicio. A ver, eso me lo pueden decir ustedes. Profe, ¿podría ser el huir? Ahora sí. Profe, ¿podría ser el huir 2 veces por día? O sea, no dejar mucho tiempo. Bueno, claro. Una opción es totalmente, digamos, es optimizar la ilusión, porque si vos lo huís 2 veces por día, vas a tener en un total de la semana, como vimos en el primer parcial, más cantidad disponible durante cada día, ¿sí? Entonces eso te permitía trabajar bien y bastante. Y después, siempre tiene que, en los viales de marcación, para aprovechar los viales de marcación, en realidad, lo que ustedes tienen que hacer es planificar bien. Siempre tienen que planificar bien, de acuerdo a la actividad que tengan y de acuerdo a los pacientes que tengan. Entonces, por ejemplo, o sea, los días de mayor actividad tienen que poner los fármacos que mayormente, con los estudios que mayormente se realizan, como el tecnesio MIBI, el tecnesio MDP, ¿sí? Los días que tienen estudios especiales no los tienen que poner cuando la elusión ha pasado muchas horas, por ejemplo, los lunes a la mañana, ¿sí? Por ejemplo, si tienen un tecnesio Trodat, es recomendable a mitad de semana, y no es recomendable la primera elusión, sino la segunda, o una elusión intermedia. O sea, siempre la respuesta es optimizar el uso para que se aproveche lo mejor que se pueda toda la actividad que se tenga en el momento, digamos, en el cual están eluyendo. O sea, conocer bien su curva de elusión para poder planificar qué estudios y cuántos se puede llegar a hacer. Y después, conocer bien cuánto es la actividad máxima que se puede agregar a cada kit. Básicamente es eso. O sea, en esta pregunta apunta a que tienen que empezar a saber cómo se planifica, ¿sí?, el trabajo de un servicio. Bueno, ¿alguna duda? Profe, y en ese caso, para los lunes, cuando tenemos un tiempo alto Sí. de elusión, ¿qué estudios nos recomendaría? Óseos. Por más que el problema dice, justamente habla de óseos, lo que yo podría hacer los óseos dinámicos renales, o sea, para no desperdiciar total, porque en ese caso era mucha elusión. La ventaja que tenés en ese caso era que había mucha actividad, o sea, 700 milicurie. Al tener mucha actividad, con fármacos como el tecnesio o el MIBI, vas a marcar bien, ¿sí? Pero nunca podés hacer estudios muy delicados con la actividad de una elusión que pasaron muchos días, ¿sí? Te recomendaría que hagas óseos, ¿sí? Y algunos estudios que te toquen con DTPA. Dinámicos renales, puede ser estudios gástricos, esas cosas. Generalmente el problema lo vas a tener si es un generador de segunda semana, que tenés poca actividad y encima si tardaste mucho en el huir. Tipo un lunes o es un generador de segunda semana y encima hubo un feriado el fin de semana, ¿entendés? Ahí sí vas a tener problema. Entonces ahí te recomiendo que hagas estudios tipo estudios gástricos, estudios dinámicos renales, estudios que sean fáciles, sencillos de marcar, ¿sí? Y que no requieran mucha actividad. Si sería como en el caso del problema, que tenés encima mucha actividad, o sea, tenés que por ahí aprovechar esa actividad, bueno, podría ser óseos. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno, ¿alguien quedó con alguna duda? Por ahora no, profe. Bueno, muy bien. Continuamos el martes, ¿sí? Porque si sigo hablando solo y me aburro, así que
Bueno, profe, gracias. Nos Chao. vemos. Nos vemos. Traten de repasar, Sí. porque se va achicando el cuatrimestre, ya se va. Gracias, profe. Metiendo presión.